Parceros, el carguero de No Man's Sky es una herramienta muy útil a la hora de realizar misiones con nuestras fragatas, crear una base móvil y poder hacer mayores saltos con el hiperturbo por toda la galaxia. Para sacarle el mejor provecho a todo esto debemos mejorarlo a tope. Si no me conoces, yo soy Caliche y hoy les voy a mostrar cómo conseguir los mejores módulos para tu carguero en No Man's Sky y los aumentos de espacio para tecnología e inventario. Como siempre les recuerdo, dejen su like, suscríbanse y comenten, y de esta forma el algoritmo nos va a tratar mucho mejor. Además, los invito para que se pasen por los directos. Les dejo los links por acá abajito. Comencemos. Para comenzar y poder encontrar todos estos módulos que tenemos aquí para nuestro carguero, vamos a tener que realizar algunos pasos para poder obtener el carguero abandonado que nos va a dar todo este tipo de módulos. Para nuestro carguero vamos a tener 6 mejoras, que son la comercial de flota recuperada, la mejora de hiperturbo recuperado, la de combustible de flota, la baliza de flota recuperada, la unidad de combate de flota y la unidad de exploración de flota. Cada uno de estos se va a mejorar con 3 módulos clase S del mismo. Adicional, con este mismo método vamos a poder conseguir mamparos de carga, los cuales nos van a ayudar a aumentar los espacios de almacenamiento tanto de la tecnología como del inventario de nuestro carguero. Bueno, para comenzar tenemos que conseguir el escáner de señal de emergencia, y este tenemos 2 métodos. El primero es desde las estaciones espaciales. Nos vamos a dirigir hacia la parte de atrás, donde vamos a encontrar al chatarrero, y acá en este vamos a poder solicitar las coordenadas de un carguero abandonado por 5 millones. A medida que le vayas pidiendo más coordenadas, él va a ir aumentando el precio, entonces vamos a adquirirlo. Como vemos, nos dio la baliza para poder encontrar el carguero abandonado. El otro método para encontrar esta baliza es desde la anomalía. Si de pronto no sabes qué es la anomalía, tienes que avanzar un poco más en el juego, porque es esta bola verde de acá, y es donde nos permite interactuar tanto en multijugador con otras personas, como realizar misiones, estar con la nada, con Polo, bueno, ya temas de lore del juego. Entonces vamos a ir hacia la anomalía, vamos a ingresar y nos vamos a dirigir hacia la interacción Helio, que se encuentra aquí por esta rampa que está a mano derecha de la anomalía. Vamos a interactuar con él y él nos va a poder dar semanalmente un carguero en ruinas. Entonces le vamos a preguntar por carguero en ruinas y, como ven, nos dan otra baliza. Entonces así tenemos diferentes formas de poder conseguir la baliza. Para este método solamente vamos a necesitar una, y ya les voy a mostrar por qué. De aquí entonces vamos a ir hacia nuestro portal de confianza. Bueno, una vez en nuestro portal de confianza vamos a poner los siguientes glifos. Recuerden que siempre los videos que hago son en la galaxia de Euclides, que es donde todo el mundo empieza y puede encontrar todo lo que enseñamos. Pues vamos a activar el portal y activar portal. Entonces vamos a poner pájaro, pájaro, atlas, atlas, árbol, voxel, atlas, libélula, libélula, escarabajo, diplo y galaxia. Recuerden, si de pronto están llegando nuevos, si no conocen qué son los glifos o los portales, por acá les estaré dejando unos videitos donde pueden conocerlo. Adicional, estas coordenadas tenemos que darle gracias a la gente de No Man's Sky Glyphs Exchange, porque fueron ellos los que lo descubrieron. Entonces, una vez que lleguemos al planeta, vamos a ir hacia nuestra nave. Como ven, este planeta es bien conocido, porque acá tenemos uno de los cargueros abandonados más rápidos de todo No Man's Sky, y que nos va a dar siempre módulos clase S. Yo que les recomiendo que salgan en la nave, deslicen un poco por acá y aterricen para que creen una base. De esta forma siempre van a tener guardada la ubicación y no van a tener que venir siempre con los mismos glifos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear la base. Simplemente subimos tecnología, ordenador de base, y lo colocamos. Construyen la base y la registran y le ponen un nombre que ustedes puedan identificar cuando quieran volver al planeta. Acá en este caso, como ya tengo una base registrada, no sé por qué no me está dejando registrar esta otra. Me dice que advertencia, que busque otro lugar, pero pues como sé que ya tengo una base aquí, pues no lo voy a hacer. Voy a recoger. Entonces, una vez que ustedes construyan la base, vamos a ir nuevamente hacia la nave y nos vamos a dirigir al espacio. Cuando estemos en el espacio, vamos a ir hacia nuestro inventario y vamos a seleccionar una de las balizas. Digamos que en este caso pueden guardar la otra. Yo digamos que la voy a guardar en la nave, puede ser, aunque creo que se me va a perder, pero bueno, pongámosla a ver por acá. Y la que nos quedó, vamos a darle en ajustar señal. Él aquí nos pide que iniciemos el motor de pulso para que busque la señal del carguero. Ya cuando la detecte, vamos a detener el motor de pulso y nos va a aparecer el carguero abandonado. Aterrizamos en él y yo les recomiendo que mientras aterricen, ¿qué vamos a hacer? El juego siempre tiene determinado que una baliza
va a determinar un carguero abandonado. Entonces siempre nos va a regir. Si nosotros llegamos a dejar la baliza dentro del inventario así tal cual como está, cuando accedamos al carguero la vamos a perder. Entonces, para poder hacer este carguero muchas veces seguidas sin tener que perderla, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la baliza una vez que aterricemos al carguero y la vamos a introducir dentro de nuestra refinería personal. Pues como pueden ver, ella ya quedó aquí dentro de nuestra refinería. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a salir y nos vamos a bajar. Tengan en cuenta que en los cargueros abandonados no se guarda partida. Entonces si llegan a morir o algo, van a volver al último punto de restablecimiento, que en este caso fue en el planeta. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a dirigir hacia la terminal. Les voy a mostrar cómo se vería los diálogos del juego si ustedes tuvieran la baliza por fuera. Entonces vamos a acceder aquí al control de la puerta del carguero y como pueden ver dice desbloquear puerta y entre paréntesis un receptor activo. Cuando ustedes vean esto, quiere decir que la baliza está por fuera en el inventario y si lo llegamos a acceder vamos a perder esa baliza. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cancelar, vamos a ir nuevamente al inventario y la vamos a introducir en la refinería personal. Nuevamente interactuamos para que vean cómo aparece cuando está dentro de la refinería. Entonces dice desbloquear puerta, pero no está entre paréntesis la baliza y en ese caso ya podemos ingresar. Vamos a esperar que se abran las puertas para poder entrar. Pues cuando abran las puertas vamos a ingresar y este carguero tiene una particularidad que es muy rápido, no hay que descubrirlo todo para poder llegar a sacar el módulo de mejora. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar aquí a mano derecha, vamos a encontrar la primera puerta, va a abrir y nos vamos a dirigir al fondo, vamos a pasar toda esta sala y aquí a mano derecha nuevamente vamos a encontrar la segunda puerta. Un truquito para que no pierdan tiempo con la escalera es se posicionan acá en esta esquina, se tiran y echan hacia atrás, así no se quedan pegados de la escalera y no pierden un segundito ahí bajándose de la escalera para que lo puedan hacer más rápido. Y ya está la tercera puerta y como ven ya podemos encontrar la terminal que nos va a entregar el módulo. Entonces vamos a interactuar con ella y aquí nos va a mostrar tres opciones: fabricar mejora tecnológica, fabricar mamparo de carguero o extraer nanite. En este método, como queremos mejorar el carguero, vamos a darle cualquiera de estas dos, ya bien sea si tú quieres sacar los módulos clase S para el carguero o si quieres los mamparos de carga para aumentar los espacios de inventario o de tecnología del carguero. Entonces en este caso vamos a darle en fabricar mejora tecnológica. Como ves, nos entrega un modo clase S para nuestro carguero. Este carguero abandonado tiene esa particularidad que de 300 módulos clase S te va a salir uno clase B o clase A. Entonces pues hay muchas posibilidades de siempre sacar un clase S y poder obtener la mayor cantidad de módulos. Para poder salir vamos a activar este teletransportador que tenemos acá e ingresamos en él y de inmediato aparecemos en la entrada y aquí entonces salimos de la forma más rápida posible. Entonces ya ahorita les voy a mostrar cómo se hace este movimiento rápido. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar hacia nuestra nave y nos vamos a dirigir hacia la estación espacial que se encuentra hacia allá. Entonces vamos a ingresar y nos vamos a ir. Cuando estemos en el salto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia nuestra refinería personal y vamos a sacar la baliza hacia el inventario. De esta forma, cuando aterricemos en la estación espacial, ya vamos a poder tener la baliza activa para poder volver a usarla. Entonces ingresamos a la estación espacial y cuando lleguemos pues nos bajamos de la nave y aquí también es muy importante porque hacemos un punto de guardado manual. Entonces esto nos va a ayudar para ir guardando los módulos y que no se nos pierda ni la baliza ni los módulos que hemos conseguido. Cuando lleguemos a la estación espacial pues vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a ingresar hacia nuestra nave, vamos a abrir el inventario y le vamos a dar en ajustar señal, el que ya inmediatamente nos deja. Vamos a activar el hiperturbo, el motor de pulso, perdón. Vamos a esperar a que la señal se active, nos detenemos y vamos a aterrizar en el carguero. Recuerden, yo les recomiendo que siempre que aterricen vayan al inventario y pongan la baliza en el escáner. Miren que por lo menos en este caso no nos gastó la baliza que teníamos en la nave, entonces esta también puede ser una seguridad por si se nos llega a olvidar, la tenemos para poder seguir haciendo la mejora del carguero. Entonces como ya la tenemos dentro de la refinería personal, nos vamos a bajar y les voy a enseñar cómo hacer ese movimiento rápido, porque como saben en los cargueros abandonados no se puede usar el jetpack y el personaje corre demasiado lento. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo mando, vamos a escoger una multiherramienta que se pueda recargar, que sea tipo pistola, rifle o un Atlantic. Digamos que en este caso pues yo tengo el Atlantic, ¿sí ves? Entonces
pues está cargada full, lo que vamos a hacer es que vamos a disparar una vez, vamos a avanzar y golpe melee. Es un poquito complejo, pero cuando uno lo coge es fácil. Entonces disparo, avanzo, melee, y cuando él dé el golpe melee vamos a presionar X varias veces, o de recargar, que sería en este caso. Entonces avanzamos, disparamos, melee, y como ven rápidamente X y él va avanzando mientras le van cogiendo el tiro. Entonces disparan, avanzan, melee y X rápidamente. Entonces él hace un golpe como intentando recargar y avanza. Tengan mucho cuidado porque si llegan a caer del carguero, pues se van a morir. Vamos hacia la puerta. Aunque la verdad, si te quieres complicar entre comillas con este método de avanzar, pues lo haces. Si no, no hay problema porque este carguero la verdad es muy fácil de pasar. Vamos a repetir este proceso. Miren que desbloquear la puerta sin la baliza y entramos. Vamos a ingresar rápidamente. Miren que se demoran muy pocos, hasta yo creo que segundos, en pasarlo completamente caminando normal. Vámonos en cámara rápida para que puedan ver que es muy rápido. Si quieren de pronto avanzar más rapidito, pueden hacer un golpe melee sencillo y él pues hace un avance. Aquí las escaleras, como les dije, se van hacia atrás y caen para no quedar pegados de la escalera y ya llegamos. En este caso voy a escoger que sea un mamparo de carga para que vean cómo nos lo suelta. Mamparo de carguero y nos entrega un mamparo de carguero. Bueno, este proceso lo vamos a tener que hacer las veces que nosotros queramos, tanto para el carguero como para los módulos de mejora. Entonces voy a hacer el proceso por ustedes, bueno, para poder conseguir todos los módulos y ya nos vemos. Bueno, ya después de haber hecho varias veces el carguero abandonado, vamos a tener algo así. Vamos a conseguir 6 tipos de módulos para nuestro carguero. Cabe resaltar que cada módulo de estos va a tener las mismas estadísticas siempre que abramos humo. Entonces de esta forma no hay que conseguir muchos módulos, sino con que mínimo 3 módulos de cada una de las tecnologías se va a necesitar para poder optimizar nuestro carguero, adicional de ya los mamparos de carga que tú quieras. Entonces por eso yo les recomiendo que pongan una base, porque así lo pueden hacer con calma y no tienen que hacerlo todo de una. Entonces vamos a ver cómo quedaría el carguero con todos los módulos instalados. Recuerden que para conseguir este carguero clase S con 4 espacios supercargados juntos, van a poder encontrarlo por acá en este videito que les dejo en mi canal. Aquí necesito añadir más almacenamiento a mi espacio de tecnología. Entonces cuando tengamos los mamparos de carga, nos vamos a venir hacia la consola central del carguero y donde dicen control de mejoras, vamos a darle añadir almacenamiento adicional, y aquí vamos a poder seleccionar entre tecnología o cargamento, ya dependiendo de lo que tú quieras aumentar. Entonces yo en este caso voy a aumentar tecnología. Entonces vamos a aumentar 1, 2, 3. Voy a aumentarle hasta ahí porque la verdad con el carguero no es necesidad de aumentarle todos los espacios de tecnología porque pues no tiene tanta tecnología instalable. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, entonces para nuestro carguero pirata clase S con los 4 espacios supercargados juntos acá en el centro, vamos a configurarlo de la siguiente manera. Yo lo configuré así. No sé, ya ustedes me dirán si hay una mejor configuración, me lo dejan acá en los comentarios y vamos y la miramos. Entonces la configuración sería así: los comunicadores de flota en la parte inferior, los circuitos de IA de piloto 3 en forma L, los archivos cartográficos 3 en forma L, los escáneres de economía 3 en forma L y los escáneres planetarios también en forma L para formar todo el bloque de las flotas. Y para el hiperturbo vamos a poner nuestros clase S acá en forma L, vamos a poner clase A de esta forma. Los que podemos instalar desde la mejora de tecnología, vamos a poner aquí estos dos: clase B, clase C y clase A. ¿Por qué no pongo el hiperturbo en un espacio supercargado? Porque estoy haciendo pruebas y como podemos ver aquí tenemos alrededor de 5174 años luz de distancia. Si movemos, digamos que en este caso el espacio supercargado para el hiperturbo acá, nos va a dar un rango mucho menor de casi 400 años luz menos. Entonces estoy haciendo pruebas y por eso es que lo dejo por acá arribita. Ya igualmente también, si ustedes tienen una mejor parrilla de cómo configurar este carguero, de una aquí en los comentarios y lo revisamos, y pásese también por el Discord. Aquí mismo en el control de mejoras van a poder desbloquear piezas básicas y de mejoras del carguero, que serían en este caso los planos de fabricar, que serían estos, y mejoras para las fragatas. Estas mejoras nos ayudan a instalárselas a las fragatas cuando vayan de expedición. Esto lo vamos a poder desbloquear con módulos de fragata recuperado. También con módulos de fragata recuperado vamos a desbloquear todo lo que son los espacios de construcción del carguero. Los módulos de fragata recuperado los van
vas a poder encontrar en misiones del Nexo, los mismos cargueros abandonados, digamos que en este caso porque las pasamos rápido para hacer el módulo clase S o el del inventario, pero dentro de cada carguero abandonado hay unos contenedores que nos pueden dar módulos de fragata recuperado. También vamos a poder encontrarlos dentro de los cargueros estrellados en los planetas, en las expediciones de las fragatas, en misiones en las estaciones espaciales y también cuando derrotemos fragatas que estén en el espacio, pero con esto hay que tener cuidado porque si no van a perder puntos de facciones. Y con nanites vamos a desbloquear los colores. Acá también desde el control de mejoras vamos a poder personalizar la apariencia, en este caso sería lo de los colores, y tanto para la pintura del carguero como de los motores. Y también de pronto si ustedes construyeron una base y quieren reiniciarla toda completamente para que el carguero quede limpio, pues acá lo van a poder hacer. Yo no lo voy a hacer por obvias razones. Parceros, a grandes rasgos esto es lo que conlleva mejorar tu carguero para que lo pongas a tope. Espero que lo puedas hacer muy fácil porque de verdad que este método es de los más rápidos de todo No Man's Sky. Y recuerda, también si quieres conseguir ese carguero clase S con 4 espacios supercargados juntos pirata, nos vemos por acá. O sígueme como siempre, por acá, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.